Hola, ¿qué tal? Hoy traje material para profundizar un poquito en lo que es la deuda externa del sistema bancario y decidí que nos informemos un poquito más con todo eso, ¿no? Bueno, el sistema bancario es el conjunto de instituciones, entidades, mercados y regulaciones que actúan como intermediarios para canalizar el ahorro hacia la inversión en una economía. Su función principal es conectar a quienes tienen exceso de dinero, ahorradores, con quienes necesitan financiamiento, prestatarios, facilitando el movimiento de dinero de manera segura y eficiente. Actúan como un puente entre ahorradores, prestatarios, captando depósitos de los primeros y otorgando créditos a los segundos. Dirige los recursos de las familias y empresas que ahorran hacia proyectos de inversión que los necesitan. Su sistema de pago ofrece servicios para realizar transacciones, pagos y transferencias de manera segura. La emisión de dinero y crédito puede ser a través de los bancos, se crea dinero y se otorgan préstamos, lo que impulsa la actividad económica. Los componentes del sistema, las instituciones, incluyen bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y otras entidades financieras. Los mercados son los espacios donde se compran y venden activos financieros, como los mercados de dinero y de capitales. Las regulaciones son normas y regulaciones establecidas por el Estado para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema. Cuando un país es deudor, tiene déficit en su cuenta corriente, lo que significa que importa más de lo que exporta y su deuda externa supera sus activos externos. Esto puede llevar a una mayor presión fiscal, recortes en el gasto público y una disminución de la inversión y una posible recesión. Si el país incumple sus pagos, enfrenta una pérdida de acceso a los mercados financieros y un aumento en la prima de riesgo. Aumento de la presión fiscal. Los gobiernos pueden verse obligados a aumentar los impuestos o recortar el gasto en servicios públicos como la salud, la educación y las infraestructuras. Disminución de la inversión significa la deuda insostenible puede disuadir la inversión privada y dificultar la financiación futura del país. La reducción del gasto público y la inversión privada puede llevar a una caída en la demanda agregada, generando desempleo y una posible recesión. Un país deudor puede perder su acceso a los mercados financieros internacionales, lo que encarece los préstamos futuros para el gobierno y los ciudadanos. Default o impago. En el peor de los casos, un país puede dejar de pagar su deuda, lo que genera una crisis económica. Afecta a los inversores y podría llevar a negociaciones de reestructuración de deuda. A lo largo de la historia, numerosos países se han negado a pagar sus deudas externas, y algunos de ellos incluso en más de una ocasión. Es una situación que ocurre normalmente en momentos críticos, de guerras, desastres naturales, profundas crisis económicas, etc. Pero también en algunos casos el impago se debe a motivos políticos o institucionales, lo que hacen gobiernos que tienen un discurso contra el capitalismo o el mercado. En estos países suele reinar una gran inseguridad jurídica, es decir, una incertidumbre sobre el marco legal, el cumplimiento de las normas y los contratos. Entre las naciones que más veces han dejado de pagar su deuda externa, he incurrido en lo que los economistas denominamos una situación
podemos mencionar a Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, México, Perú, Chile, Paraguay, El Salvador, Colombia, Uruguay, Bolivia, Nigeria, Turquía, Grecia y Rusia. Sin embargo, esta situación no es propia únicamente de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ya que otros estados desarrollados como España, Francia, Alemania, Portugal y Estados Unidos también lo han hecho en diversas ocasiones. Pero ¿qué sucede cuando los países dejan de pagar sus deudas? El primer y mayor problema es la pérdida de reputación frente a sus acreedores y los mercados financieros nacionales e internacionales. Entonces aumenta la prima de riesgo de estos países, es decir, la rentabilidad que los prestamistas exigen a cambio de sus préstamos, y disminuye la confianza por parte de las instituciones, países y particulares que participan en el mercado de crédito. Esto complica la posibilidad de obtener financiación en el futuro. El segundo gran problema es la posibilidad de que el país acreedor, el que prestó dinero, proceda a embargar los activos, bienes y derechos que tienen valor y que se espera que generen beneficios en un futuro del país deudor establecidos en su territorio. Y una tercera consecuencia que se sopesa antes de una declaración, un default, son las barreras que pueden poner los países deudores al comercio internacional. Todos pagan las consecuencias. Cuando un país es deudor, debe gestionar el pago de sus obligaciones, lo que puede generar la necesidad de aumentar impuestos, reducidos gastos en servicios públicos e inversión, o incluso enfrentar dificultades para acceder a financiación en el futuro. La deuda pública insostenible puede dañar el crecimiento económico, afectar a los ciudadanos más vulnerables y generar presiones fiscales que limiten la capacidad del gobierno de implementar reformas. Si el país no logra pagar, puede entrar en default, lo que desencadena una pérdida de confianza de los mercados, en aumento del riesgo y la posibilidad de que se embarguen todos sus bienes. Recientemente, un estudio de Open Society Foundation destacó el hecho de que el incumplimiento de deudas no solo tiene consecuencias a nivel macroeconómico, sino también para la gente de a pie. Una situación de default puede generar inflación, ya que los gobiernos que incurren en el impago suelen imprimir moneda para poder hacer frente a sus gastos. Tal como expliqué en un artículo, cuando un Estado imprime dinero así porque sí, se genera una subida de los precios en la economía, lo que los economistas denominamos inflación. La inflación afecta a las personas, ya que los precios de los bienes y servicios, los alimentos, el transporte, la vivienda, etc., aumentan. Por otro lado, en una situación de default, tanto el Estado como las empresas tienen menos acceso a los préstamos, lo que conduce a los temidos recortes. Disminuye el gasto público en salud, educación, infraestructuras y justicia, así como la inversión privada de las empresas. Estos recortes de gastos públicos y gasto de inversión suelen traer aparejados despidos de los trabajadores, lo que implica una mayor tasa de desempleo. En conjunto, se produce una disminución de la demanda agregada, esto es, el gasto total que los consumidores, las empresas y el Estado están dispuestos a hacer en un país determinado, y con ello una situación de recesión económica. Por todas las razones mencionadas antes de llegar
a una decisión tan drástica como es la de negarse a pagar sus deudas, los países suelen pedir una reestructuración de las mismas, es decir, un cambio en los términos de los contratos relacionados con los préstamos que implique, por ejemplo, alargar los plazos o condonar parte de la deuda. En definitiva, intentará por todos los medios negociar otras formas de pago. Gracias y mañana será mejor.